Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema del día es No te quedes mudo. Aprende a argumentar, a sobrevivir en este mundo de las palabras. El libro de Fernando Montes de Oca, que explica que la lógica es el método donde las ideas o la sucesión de hechos se desarrollan de forma coherente. Ahorita le explicamos de qué se trata. Quédese. La argumentación es un arte que todos deberíamos manejar a la perfección, ya que no quedarte callado y saber expresar tus ideas y puntos de vista te abrirá muchas puertas siempre y cuando emplees las palabras correctas. ¿Pero qué es la argumentación? Argumentar es dar razones para sostener una idea u opinión para así lograr convencer a los demás de que estamos en lo correcto. Debemos ser coherentes en lo que decimos y no darle tantas vueltas a una idea, ya que esto hará que parezca que no sabemos de lo que estamos hablando. La argumentación forma parte de nuestro día a día y actualmente vemos hasta en redes sociales debates que muchas veces no tienen sentido. Por eso es importante saber argumentar de manera adecuada, ya que no sabemos el alcance que puede tener nuestra idea y el impacto que podemos tener en los demás. Así que ya sabes, prepara tu lengua y no te quedes mudo en este mundo de palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Me da muchísimo gusto saludarlos y hoy nuestro tema es increíblemente interesante porque de repente no tenemos los argumentos necesarios para dar nuestro punto de vista, convencer al de enfrente y nos quedamos así como callados. Kim, ¿cómo estás? Tú no. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Verdad? Buenos Sí. días. Aunque diga puras barrabasadas, ya Tú no. me defiendo, ¿verdad? Fer Montes de Oca, bienvenido. ¿Cómo están? Fabi, Kimberly, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues sí, fíjate que te voy a contar la historia. Les voy a contar la historia. SM, coeditamos Algarabía con SM, es una editorial que se dedica a vender directamente los libros a las escuelas. Ellos van con los directores, con los maestros. A veces salen en aparador y en librerías también, pero poca exposición. En realidad es llevar los libros de texto, libros de gramática, de física, de lo que sea, directamente a las escuelas. Tienen un pool ahí de 5,000 escuelas, ¿no? A eso se dedican, están en toda Latinoamérica. SM, y son unos tipazos. Y vieron en los resultados que se les hacía, los que se le hicieron a los chavos, no sé si se van a seguir haciendo estos con la reforma educativa, de evaluar a los estudiantes, que la peor materia, fíjate, yo pensé que iban a ser las matemáticas, y la peor materia fue el debate y la argumentación, porque quieren empezar a meter en las escuelas como asignatura obligatoria esto, el debate y la argumentación. Es lo que te decía, ni siquiera hay una asignatura de eso. No, en algunas escuelas sí, privadas, en algunas hay asignaturas. En Estados Unidos es obligatorio, es como tomar biología en la secundaria, es obligatoria tu clase de debate y de oratoria. Y se dieron cuenta que salieron muy mal los chavos. Y entonces dijeron, como los conocemos y saben que Algarabía, ustedes la conocen bien, es una revista y hacemos libros pues lúdicos, muy entendibles, de lectura muy amable, ¿no? Que pues, divulgar la cultura en general. Dijeron, pues vamos a encargarles a Algarabía un libro sobre argumentación para chavos de secundaria o prepa, ¿no? Sí. De hecho, les sirve a todo mundo, ahorita van a ver. Y pues nos los encargaron, nos dimos a la tarea de escribir. Hay libros de argumentación, sí hay tesis sobre argumentación, pero es muy académica, ¿no? ¿Cuánto te tardaste en hacer muy esto? elevada. Pues como un año, yo creo. Wow. Sí, porque no es lo único que hago. Si me explico, no soy como Becca Guggenheim y me pongo en un estudio a escribir un libro. Me llevan mucho de Excelsior Televisión, me quitan mucho tiempo. ¿No? Oye, y aparte Algarabía mismo. Algarabía, la revista, otros libros, entonces... Talleres. Exactamente. Oye, Fer, pero cuando yo vi esto, no te quedes mudo, argumenta y sobrevive en este mundo de palabras,
O sea, no pensé que estuviera dirigido a adolescentes, porque yo dije, ay, a ver, voy a ver, o sea, sí nos sirve. Si ves el diseño, el libro no es muy grande, precisamente por eso no es muy largo, no me acuerdo de las páginas, pero lo ven y es un libro relativamente delgado. Y el diseño, si lo ven, pues es completamente para chavos, ¿no? Aunque le sirve a todo mundo, hay muchos políticos que les serviría de echarle una leída, una ojeadita, ¿no? Mira, son 137 páginas y al final siempre trae el glosario de lo que significa. Sí, de lo que significa cada palabra. Alegar, analogía, apelar. Por eso te decía que o sea, a muchos adultos y muchos políticos nos serviría, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Y entonces, como les decía, sí hay tesis, pero son tesis argumentación jurídica, ¿no? Yo que soy abogado, pues ya es una cosa más árida, ¿no? A un chavo pues no le traería mucho. Yo creo que hay que darle información, cernirla, ¿no? Cribarla ya de una manera más a gusto para los chavos. Uno de los grandes problemas en este país, yo me acuerdo cuando estudié en la secundaria, era que leer era un castigo. Y sí lo era, porque te dejaban leer el Popol Vuh o el Ramayana de la colección Sepan Cuántos, a doble columna, con una letrita así, pues era un martirio, ¿no? Entonces se vuelve un castigo leer, entonces tenemos un país donde no se lee. El último dato que encontré era casi 3 libros al año. Dije, oye, pues estamos re bien. No, estamos re bien, ¿no? 3. Noruega 12 y eso, pero ya esos son palabras mayores. Esos tienen medio año sin sol y nieve, se lo pueden pasar leyendo todo el tiempo. Exactamente. Pero analizando la estadística, ese 3% fue contando los libros de texto gratuito. Se le quitan los libros de texto gratuito y no llegamos a uno. Estamos peor. No, ok. Y fíjate que dices, quién sabe cómo todavía no presentan cómo se va a adecuar la nueva reforma educativa. Y qué materias van a ver, pero en la anterior, por ejemplo, ya había habido avances porque en las escuelas, incluso públicas, estaban metiendo el tema de la lectura, habían como condicionado las bibliotecas de las propias escuelas públicas que eran pues muy austeras, ya les habían sacado las credenciales a estos niños y empezaban a llevarse un libro a la semana, cosa que eso antes era exclusivo de algunas escuelas particulares que sí lo tenían más como trabajado. En escuelas públicas ya empezaba, ¿no? Ojalá sea de las cosas vamos a verlo, ¿no? todavía no sabemos la reforma cómo está. Y entonces hicimos este libro de debate que me parece, les voy a explicar, está dividido en 3 partes y siempre con sus flashazos de información, de frases. Argumentatips, ya los vi también. Argumentatips, ¿no? Y son 3 partes. La primera parte hablo sobre qué es debatir, qué es argumentar, ¿no? Explico qué es el debate, qué es el argumento. El argumento es esta hilación lógica, ¿no? De pensamientos, de ideas que tienes en la cabeza y que tienes que hilarla. Ustedes que son comunicadoras, tienes que hilarlas y pasarlas de alguna forma a tu lengua para que salga el argumento elocuentemente y te puedas dar a entender al otro. Claro. ¿No? Digamos que es más o menos, eso es la argumentación. Y entonces en este libro explico cómo argumentar y cómo debatir. No es que nos vamos a volver unas santa infantita. Aquí te explico cómo aprovechar los argumentos, las falacias, la retórica, la dialéctica, para ganar tu argumento, bueno o malo, ¿eh? O sea, no es para agarrar aquí a gente mentirosa. O sea, tú puedes tener un argumento falaz, completamente falaz, que sabes que estás haciendo mal o que es falso, y con este libro puedes convencer al contrincante. Cuéntanos algunas, ¿cómo le hacemos? Bueno, te digo, te voy llevando ahí, ¿no? Entonces, primero los chavos saben qué es argumentar, qué es debatir, qué es la retórica, qué es una tesis. Tienes que tener una tesis. Estoy a favor del aborto. Tu cuerpo argumentativo, la segunda parte, ¿cómo vas? ¿Por qué estás a favor o en contra? ¿Por qué? ¿Qué razones tienes? Y después tu conclusión, ¿no? La conclusión. Después viene el contraargumento, que es tu contrario. Todo esto va a llevar a que los chavos debatan en clase, ¿eh?
cuál es el contraargumento y el contraargumento, ¿no? Les voy explicando paso a paso. Aquí sería un poco árido que les empiece a explicar, aunque está divertido, no es nada... Y entonces los llevo por ahí, ¿no? Argumentar, debatir, los tipos de argumentos, ¿no? El sencillo, que es, te basas en una sola hipótesis, el doble en dos, hay muchísimos, el estadístico, ¿no? Dicen las estadísticas de acaba de salir de Mitofsky, le encanta que tal porcentaje, tal, ¿no? El hedonista, que dice, bueno, pues yo tengo, ¿no? Tengo fama, entonces tengo que tener la razón, ¿no? Muchos tipos de argumento, el cuantitativo, ¿no? 2 de 3 personas, tal. Ahí les voy explicando. Justamente ayer decían que cuando le dices un argumento a alguien poniendo los estudios afirman que, aquí está, todo mundo lo compra. No dices qué estudios, no dices cómo lo hicieron, pero el simple hecho de decir los estudios suena súper importante, ¿no? No me voy a acordar de la página, pero ahorita lo voy a encontrar en lo que vamos a un comercial, te digo la falacia, no me acuerdo en qué página está. Mira, y entonces ya que sabe, de hecho, como que invocaste al productor y vamos a tener que hacer una pausa. Bueno, y tú lo encuentras. Buscas la página, ¿va? Sale, no se vaya, quédese con nosotros, estamos en Punto y Coma y yo aquí ya encontré unos ejemplos de verdad increíbles para argumentar al enemigo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Fernando, ahora sí nos estabas contando. ¿Ya encontraste? ¿Cómo es la falacia? Sí, falacias. Las falacias es la segunda parte del libro. Ya que sabes qué es argumentar, qué es debatir, los tipos de argumento, la retórica, la dialéctica, apelar al sentimiento, esto de la retórica, ¿no? Del pueblo bueno, etcétera. ¿Por qué nos encanta eso? Porque apelas al sentimiento del contrario, del adversario. Entonces, pues, si yo no acepto tu argumento, soy mala persona. Porque, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, estoy claro. del lado del mal, porque no estoy apelando a tu Por ejemplo, corazón. En este caso, eras bueno o tenías que estar del lado de los argumentos del gobierno federal para detener a todos los migrantes, ¿no? Y convertirte en el muro mexicano más preciso, muro gringo más más grande, porque de lo contrario estarías a favor de Trump. Exactamente. Entonces, pues, ¿no? O sea, ¿Quién quiere estar a favor de Trump? ¿Quién quiere estar a favor de Trump? No importa que el argumento del gobierno federal sea válido o no sea válido, o incluso no creas en él. Pero qué limitado es entonces nuestro no sabemos nivel de análisis. Argumentar. Han visto los debates presidenciales aquí. No son debates, ven directamente a la Cámara con un script y ya. Hay que ver un debate en el Parlamento británico, cómo se agarran los conservadores contra los laboristas, hasta con la cubeta, pero con argumentos brutales, se hacen pedazos, ¿no? Y entonces estas falacias ya vienen desde Aristóteles, ¿no? Desde los griegos, 300 años antes de Cristo. Y yo no sabía cuántas eran, y ahora que lo presenté en Juárez, una de las que me oía, son 39, o sea, ya las había hasta contado, las falacias que había puesto. Entonces hay que reconocer las falacias y saberlas utilizar para ganar tus debates, tus argumentos. La más común es argumento ad hominem, argumento contra el hombre. Es la más común y todos lo utilizamos. Fabiola, deja de fumar porque te hace mucho daño el cigarro para el corazón, para los pulmones. ¿Y tú qué me dices, Fernando, si tú eres un borracho? Exacto. ¿No? O sea, claro. ¿Qué se saben? ¿No? Todos lo utilizamos. No el hecho de que yo sea un borracho no quiere decir que a ti te haga bien el cigarro, claro, ¿no? Es irte contra la otra persona. Acabamos siempre en el insulto o a ver quién grita más fuerte, ¿no? Y como esas hay muchas falacias. Sí, claro. Argumento, ahorita les voy a decir muchas. Ad baculum. El que tiene el báculo, el que tiene el bastón de poder, tiene la razón, ¿no? Porque está ahí. Entonces, no necesariamente el que tiene, bueno, prácticamente nunca la tiene, ¿no? Pero es una falacia. Es que, la más grande es la de la mamá. Sí, claro, soy tu madre. Porque soy tu madre, porque lo digo yo, ¿no? Exactamente. Exacto. ¡Uy, mira! Exactamente.
Argumento ad Hitlerium, por ejemplo, Hitlerium. Hitlerium. Kimberly, ¿cómo te pueden gustar los caballos? Si todos saben y está documentado que a Hitler le fascinaban los caballos, tenía todos los caballos. ¿Qué Me vale. ¿Eres nazi o qué? ¿No? Estoy poniendo argumentos pero esto muy, parte muy... también como que de nuestra propia inseguridad, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, estás atacando directamente las inseguridades. Ya la inseguridad de la otra persona para ganar tus propios debates o argumentos, ¿no? Argumento, apelar a la celebridad. ¿Cómo se llaman las hermanas estas? Las Kardashian. Estas Kardashian. No sé, este es el mejor perfume, lo deberías de usar porque lo usan las Kardashian. Y mira que las Kardashian son famosas y tienen un programa de televisión, etcétera, ¿no? Bueno, les voy a decir uno que fíjense que era muy hábil este amigo que conocí para argumentar con eso que dices de las celebridades. Porque alguien que terminó una relación, pues estaba muy dolido porque, ay, terminamos, eran tantos años, de verdad. Qué aburrimiento Y le dijo, ¿qué? También las estrellas terminan. ¿No terminaron Brad Pitt y Angelina Jolie? Como diciendo, tuvo par de feíta que esperabas, ¿no? O sea, sí, la cayó, la mató con el argumento. El que decías, Kimberly, de los expertos se llama apelar a la autoridad anónima. Ok. Cuando una persona te asegura que algo es real y lo justifica a partir de una figura de autoridad, ¿no? Expertos dicen que el gluten es malo para la salud, por consiguiente voy a evitar el gluten. ¿Cuáles O evita el expertos? gluten, ¿Quién sabe? Exactamente. Viene cada una de las falacias. Espérate, porque aquí hay ejemplos, es que déjame, tú vas diciendo yo ejemplos, ¿no? Si tú te las sabes La inseguridad está creciendo, el número de secuestros. Yo tengo otros datos. No sabemos cuáles. No sé, pero él es autoridad y él tiene otros datos. Claro, ¿no? lo que te iba a decir es que viene el nombre de la falacia, la explicación de qué es la falacia, un ejemplo de como del gluten que acabo de dar, y después cómo eliminar al falaz. Eso o sea, me gusta. es cada uno, por ejemplo, de la autoridad anónima, simple y sencillamente reta a tu oponente a que te diga una fuente real que no sea Wikipedia, ¿no? Claro, Y así cada uno de los ejemplos de las falacias que voy poniendo, el ejemplo y cómo eliminar al falaz, Sí, claro. para llevarlos de la mano a los chavos, ¿no? O al que lo lea. Mira ¿no? esta, la de la falacia del falso dilema, la Ajá. del 68, ¿no? A ver, déla si quieres. Dice, la falacia del falso dilema. Una persona intenta persuadirte de que hagas algo que ella quiere, para lo cual te da dos opciones, una mala sí. y otra peor. Sí. Su objetivo es que elijas la mala. Y viene el ejemplo. Hoy no irás a la fiesta porque tienes que estudiar para tu examen de mañana. O bueno, si quieres ve, reprueba y no saldrás durante un mes. Sí. Entonces, ¿qué haces? Pues no voy, ¿no? Exactamente. O sea, sí. ¿No? Silogismo del político. Pero espérate, porque viene la solución. Dice, claro. ¿cómo eliminar al falaz? Piensa en las otras posibles opciones a tu favor que no necesitan ser tan absolutas como aquellas que está brindando el argumento falaz. Y dile que además de aceptables, son incluso mejores. Que las que están ofreciendo. Claro, puedes decir, bueno, ya sé, estudio, repaso antes de irme a la fiesta, ¿no? Sí, exactamente. Y ya gané. Apelar a la normalidad, ¿no? Es el clásico, todo el mundo lo hace. Es el argumento ad populum, ¿no? La mayoría de la gente oye a Taylor Swift y no a Bach. Entonces oír los conciertos de Brandenburgo está mal. Exacto. ¿No? Son ejemplos muy facilitos, Sí, a veces sí. hasta podrían parecer hasta burdos, pero hay que entender, sí tendrás a entender, ¿no? Con la falacia, Claro. ¿no? Entonces, argumento ad odium, argumento apelar a la compasión. Please, profesor, póngame 10, porque si no, no me voy de viaje, no sé qué. Pues puedes apelar a la compasión, pero no es un argumento que tenga alguna razón lógica, ¿no? Simplemente apelar al ridículo. A ver. Es cuando alguien te ataca y recurre a la burla para utilizarla como escudo, pues carece de argumentos sólidos. Para hacerlo, usa el sarcasmo y repetirá tus palabras con voz de niño con sentido de 4 años. También se le conoce como reductio ad ridiculum. Ejemplo, dices que Dios, ese mágico duende celestial, hizo al mundo. Ay, vamos, cuéntanos más sobre tu magnífico ser. Nos encantaría saber más y oírte. ¿No? Así como Sí. Como, a ver, ¿qué más hizo? Esta es Pequeñín. favorita de los políticos, ¿no? Falacia del falso dilema. Una mala y otra peor. Sí, ajá. ajá. Está buenísima, sí, ¿no? sí. Una persona intenta persuadirte de que hagas algo que ella quiere, para lo cual te da dos opciones, una mala Sí.
Y la otra peor, su objetivo es que elijas la mala. Exactamente. Y te sientas feliz, ¿no?, de haber elegido la mala. Ejemplo parcial. El sujeto generaliza una afirmación a partir del resultado de las estadísticas que una encuesta arroja. Sin embargo, dicho cuestionario carece de objetividad, pues únicamente se aplica a un grupo muy pequeño. Ejemplo, en una encuesta a 100 chavos entre 12 y 15 años, indicó que 98 de ellos creen en Dios. Por lo tanto, 98% de los chavos creen en Dios. La encuesta no dice que el cuestionario fue hecho en la entrada de la iglesia del Sagrado Corazón al terminar la misa dominical. Así son todos los estudios que hacen. Cuando compras el shampoo, antes de irnos a la pausa, es lo mismo. Si te pones a leer las letras chiquitas, 78 personas consideraron que les dejó mejor el cabello. Y ese es el resultado. Claro. Todo eso viene así, y las cremas, todos los productos de belleza tienen ese tipo de estadísticas. Pero vamos a una pausa y regresamos. Pues seguimos aquí viendo estos, pues lo que son las falacias, los contraargumentos, incluso, como dice Fer, viene en 3 etapas. La primera te da el tipo de como las hipótesis, lo que puedes ir formulando, y viene incluso la primera etapa de las fórmulas, ¿no? Sí. Todo está, de verdad está muy fácil de entender para los jóvenes, pero además nos ayuda un montón. Por ejemplo, hay otra donde dice afirmar la consecuencia. Ajá. Si A, entonces B, ¿no? Entonces, el sujeto asegura que una situación que le está pasando es producto de algo que realmente no guarda relación. Es decir, dicha afirmación posee un cuerpo argumentativo incorrecto, por lo tanto es evidente que la conclusión no sea consecuencia de la premisa. Por ejemplo, aquí dice que uno de los síntomas de una enfermedad incurable es la tos. Tengo tos. Por lo tanto, tengo una enfermedad incurable. Así son los que se autodiagnostican en Google, ¿no? Que metes tus síntomas y dices, tengo ébola. Exacto, ¿Qué es esto? Yo no soy así, pero mi hermana, bueno. ¿Tiene todas las enfermedades? Sí. Falsa analogía. Aquí la persona trata de asegurarte su conclusión a partir de una analogía mal hecha. Los camiones se utilizan como medio de transporte y tienen llantas. Los caballos también se utilizan como medio de transporte, por lo tanto, tienen llantas. Exacto. Es la clásica clase de lógica que nos daba, ¿no? Premisa A, B, ergo, por lo tanto, y exacto, ¿no? Sí. Ajá. Yo me acuerdo que mucha gente, yo ya soy mayor, pero lo hacíamos a lo mejor no se acuerdan, pero me reprobaron una vez porque puse el amor es ciego, Rigo Tobar es ciego, por lo tanto Rigo es amor. Claro, ¿no? Un silogismo todo descompuesto, ¿no? Todo descompuesto, ¿no? Escoger las cerezas es parecido. Cuando haces una afirmación, la persona elige los datos que mejor le convienen. La investigación mostró que únicamente 2 niños se contagiaron de liendres durante el campamento escolar. Por lo tanto, nuestra cultura de higiene personal sigue intacta. La información emitida es que los 42 niños restantes que asistieron al campamento ya tenían liendres, ya tenían piojos. ¿No? O sea, que todos acabaron empiojados. Los 2 que no tenían piojos acabaron empiojados, ¿no? Y entonces, pues los voy llevando así. Ay, espérate, esa está buenísima. En la página 70. Bueno, ahorita vamos a hacer dónde podemos conseguir esto, porque este libro, o sea, y si no, pararnos afuera de las escuelas para que nos los vendan. No, pero dice, falacia a YouTubium, o sea, de YouTube. Lo vi en YouTube. El enunciador se apoya en las afirmaciones que extrajo de documentales de la plataforma de YouTube para intentar hacerte creer que lo que te dice es totalmente cierto y está científicamente comprobado. Y es que sí es cierto ya, sí, porque lo viste en YouTube o en Facebook, es la neta del planeta. Entonces le pusimos ahí a YouTubium. A YouTube. Para que, no, como la mayoría son griegas y están en romanas y están en latín. YouTubium. Pues YouTubium, ¿no? Dice el ejemplo. Es obvio que la civilización egipcia nunca existió. La otra vez vi un antropólogo en un canal de YouTube afirmando que las pirámides fueron hechas por extraterrestres. Y la verdad, ¿quién soy yo para decir lo contrario si él es el experto? Y me pasó hace ratito, alguien decía que ella vio en YouTube que a una persona que pues había sido víctima de delincuencia, seguramente ya lo perseguían y ya lo habían cachado y era un ajuste de cuentas. Le dije, ¿pero por qué dices eso si ni siquiera en dictamen ni hay un perito?
No, es que yo lo vi en Facebook. O sea, porque ya lo vi en Facebook, es la tesis, ¿no? Eso es otra cosa. Ahorita, déjenme plantearles esto y ahorita les digo también cómo está construido el libro para los chavos, porque me ayudaron en el equipo, que son más chavos que yo, o menos viejos. No hay otra forma. De la pregunta compleja, que no te metan gol, es la clásica pregunta compleja. Ejemplo, supón que alguien te pregunta, ¿todavía te haces pipí en los calzones? ¿Qué contestas, no? A lo que evidentemente tú responderás que no, sin embargo, aunque niegues el hecho, él podrá contestarte, quiere decir que sí te hacías antes, ¿no? O sea, nunca pierde, ¿no? Entonces, exacto. Instantáneamente terminas en ridículo. Si respondes que sí, la conclusión es obvia, ¿no? Dices que sí, pues sí. Sí, si dices que no, que decir... lo hice antes. Admites esa es de la pregunta compleja. Ya, cómo eliminar al falaz, ¿no? Diciéndole que no es cierto, que su premisa es mala, que nunca se ha hecho, que nunca te has hecho pipí, etcétera. Vienen muchos ejemplos en los epic fails y en otras partes, porque ves que está constituido por varias epic fail, paquete informes, que son otros partes del libro. Ejemplos más claros para ellos: cómo convencer a esa amiga que salga contigo al cine, cómo convencer a tus papás de que te dejen una hora más en la fiesta, y muchos argumentos por WhatsApp. Que ahí ya, como no tengo redes, ¿se acuerdan que yo no tengo redes y no me gusta WhatsApp ni el teléfono y estas cosas? Entonces, muchos de los ejemplos los hicieron ellos. Sí, claro. Mi equipo de libros, gracias a Alejandra, a Alicia y a Mónica. Porque ahora la mayoría de los debates es por medio de este aparatejo. Sí. ¿No? Sí. Entonces hay que saber también debatir porque acaban en el insulto. Sí. Ayer he estado oyendo que en las redes sociales el Twitter ya es una cosa horrorosa, es puro insulto, insulto, ¿no? Yo leo muchos periódicos al día y veo los comentarios y es insultar al editorialista, hecho, ¿no? Al columnista. Ya no hay argumentos. No. Por eso te digo, este libro deberían de tenerlo muchos. Y entonces hay muchos ejemplos de esos también, porque se ha perdido mucho el tete-a-tete en los debates, justamente por estos aparatos. Y es muy importante en los argumentos esta personalidad del otro, de tu adversario, porque tú le ves la gesticulación, le oyes el tono de voz, ves cómo mueve las manos. ¿Me explico? Cambia completamente un debate electrónico a uno personal. Y lo que peor hacemos, y eso lo hacemos todos, es no ir al contrario. En cuanto estás en una argumentación, mientras habla el otro, tú estás pensando siempre cómo seguir argumentando a tu favor. Y es lo más importante, ir al contrario, porque ahí es donde le agarras todas sus fallas, todas sus falacias, ¿no? Fíjense que mi mamá me caía bien gorda cuando yo estaba adolescente, porque mi mamá me escuchaba. Y con mis propios argumentos me daba en la torre. Y entonces me caía gorda. Y entonces me decían, tú con tus propios argumentos, hijita. Entonces, pero me enseñó a escuchar y ahora soy mala. Porque igual con los argumentos del de enfrente trato de aplastarlos. Exactamente. Pues esa es la idea de este libro, ¿no? Sí. De saber, mira, y aquí hay un ejemplo de lo que tú dices. Te lo voy a leer porque como no tienes redes sociales. Pero aquí dice el epic fail, ¿no? Divide y vencerás. Esta fue la estrategia de Hernán Cortés para hacer caer a la gran Tenochtitlan. Entonces está en un mensaje de WhatsApp o de Facebook, ¿no? Y pone Mario E. ¿Por qué no quitar el nombre de los españoles que tanto daño nos hicieron de las estaciones del metro, de las avenidas, y poner el nombre de nuestros guerreros que dieron la vida por nosotros, los nativos, hijos de mexicas y zapotecas? Que además esto es muy real y pasa en las redes sociales ahorita que estamos nada polarizados. Y le responde Javier S. Tiene usted toda la razón, don Mario. Hay que respetar los orígenes. Comience por quitar el Mario y Zárate de su nombre porque son demasiado españoles, ¿no? Y sí es cierto, y pasa, pues sí. ¿no? Acuérdense que México nació con el mestizaje. No existía México antes de que llegaran los españoles. México es una combinación de españoles y mexicanos. Sí. ¿No? Y está pasando mucho en las redes sociales y está pasando en Facebook, menos agresivo, pero está pasando mucho en Twitter. Sí. Donde de verdad la respuesta ya no es ni un argumento, ¿no? Ni siquiera de estos donde puedes tú ganar, sino es el insulto, la descalificación. Ya,
tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que hay que quitarse 3 cosas, y eso me lo decía mi papá desde chico. Mi papá es gente inteligente, por lo menos así lo creo. Hay que quitarse 3 cosas de la cabeza. Prejuicios, creo que es la peor, ¿no? Tú eres gay, no voy a argumentar contigo, ¿no? Él es negro y tú qué vas a saber, ¿no? Quitarse los prejuicios nos cuesta muchísimo trabajo. Todos tenemos prejuicios de alguna u otra forma, pero hay que intentarlo. Fanatismos, ¿no? Ser fanático te quedas como caballo de carreras, ¿no? Así. Entonces no ves el panorama completo y solamente vas a ese punto y solamente ese punto está bien y cualquier otro punto de vista que te den va a ser incorrecto porque eres un fanático, claro, ¿no? Claro. No estás actuando con razón ni con lógica. Y supersticiones, ¿no? Yo creo que estamos en el siglo XXI y creer que un astro, no sé, puede cambiar tu vida o que, por ejemplo, está la falacia del pensamiento mágico o apelar al pensamiento divino. Voy a rezar 20 Aves Marías y voy a pasar el examen, ¿no? Ay, que no era así, me la pasaba rece y rece con... O acudiendo a toda clase de magos, ¿no? Lecturas de... Exactamente. Cartas, café, ángeles. Puede ser un divertimento, creo yo, y si la gente... Yo no soy nadie para decirle que creer o no creer. O sea, si rezo 1000 Padres Nuestros durante el tránsito vehicular, ¿no voy a llegar antes? Yo creo que sí, porque tu mente se va a trasladar a otro... Fíjate que había una discusión sobre si la religión sirve o no sirve la religión. Y lo sacamos en Algarabía, un artículo muy interesante. ¿Sirve la religión? A mi mamá le sirve. Mi mamá va a misa y si reza se siente más tranquila, ¿no? Ajá. A ti te sirve correr. Pues corres y te vas a sentir bien. Alguien la yoga, ¿no? Entonces, si te sirve ir a leer el tarot, pues, no. Pero yo sí trato de quitarme esas 3 cosas de la cabeza, porque si tienes estas... Puedes cribar más la información que recibes, ¿no? Llegar y que llegue más a fondo, saberla discernir y no que te llegue toda la información y la vayas captando o cuadriculando de acuerdo a tus prejuicios, supersticiones y fanatismos, ¿no? Al final de cuentas no te va a servir esa información porque la vas a cuadrar a donde tú quieres y va a ser un falaz, claro, digamos, ¿no? Híjole, pues vamos a hacer una pausa y por favor escríbanos en nuestras redes sociales el argumento que más le funciona y que siempre saca así del bolsillo. No se vaya, regresamos en Punto y Coma. Estamos de vuelta en Punto y Coma, nos estabas contando, Fer. Pues sí, hablando de la cantidad de información que recibimos, mi hija es generación Z ya, la iGen, ¿no? Y esta generación, que es la que sigue de los millennials, no solo nacieron ya con teléfono celular, nacieron con teléfono celular inteligente, con smartphones, sí, ¿no? Sí. Y entonces es una cantidad de información la que tienen, porque en este aparatito tienes, ¿qué? 20,000 bibliotecas de Alejandría juntas. Está prácticamente todo el conocimiento humano ahí. Sí. Y entonces llegan spots, bytes, perdón que los anglicismos, sí. ¿cómo se llaman? No, ajá. Es que vienen las revistas que le ponen todo el día están llegando píldoras de información, cómo saber. Por eso la estructura del libro es más o menos así, se me fue la palabra, con frases cortas, ejemplos cortos, porque ya la capacidad de concentración, de leer 2 páginas de un niño es difícil, ¿no? Todo es por medio de mensajes cortos, de pildoritas de información, etcétera, ¿no? A mí me cuesta un trabajo que mi hija lea, está pegada todo el tiempo y sí lee, pero no como yo quisiera. Pero es eso, saber, si nos quitamos esas cosas de la cabeza, sabremos digerir mejor esta información. Y ya la tercera parte, bueno, quería decirles una más,
o 2 más. Sí. Porque la tercera parte ya es muy chiquita. La maniobra de distracción, por ejemplo. El falaz intenta arruinar tus argumentos con datos o recursos irrelevantes. Dices que estás preocupada por la conservación de la vaquita marina, pero ¿qué me puedes decir sobre el sufrimiento que viven los animales que no están en peligro de extinción? Pues ya te cambió el tema ahí, ¿no? Estabas tú hablando de la vaquita marina. Sí, ¿qué me dices de, oye, hay mucha hambruna o gente muy pobre en Oaxaca? Y sí, ¿qué no te preocupan los cientos que están muriendo en Somalia o en Etiopía? ¿No? Y el reductio ad absurdum, ¿no? Reducir al absurdo. Tratará de refutar tu argumento, el enemigo, con afirmaciones absurdas. ¿Quieres que se baje la edad para beber alcohol? ¿Por qué no? Entonces dejamos que los bebés atiendan en la barra de las cantinas. Exacto. Claro, ¿no? claro. O sea, ya se fue al absurdo. Y llegamos a la tercera parte, que ya es una parte muy cortita, que es cómo argumentar en clase. Ya explicó, a ver, quiénes van a argumentar o debatir, si va a ser 1 contra 1, 3 contra 3, ¿no? Digo el contra porque y digo adversario porque así se maneja en las clases, no es que sea tu enemigo. ¿Quién va a ser el jurado? Si el resto del salón, una parte del salón, o el maestro, ¿no? Reglas básicas, no insultar, es la primera, no insultar, no interrumpir, al contrario, cuánto tiempo va a debatir cada uno, o sea, va a ser 2 minutos y 2 minutos y después 1 minuto, 1 minuto. Y por supuesto la primera que se me pasó es escoger el tema, qué tema van a debatir o cada uno puede llevar su argumento y escoger alguno. Hay un buen ejemplo que me lo dijo el profesor, a ver, ¿quién está a favor del aborto y quién está en contra del aborto, ¿no? Al decir al favor del aborto, yo creo que nadie está a favor, digo, pero al decir favor, digo, sí, de la descriminalización de la mujer, ¿no? Que aborte, que una mujer que aborte no se vaya a la cárcel. A la ¿no? cárcel, sí. Y entonces, a ver, yo estoy a favor y yo en contra, a ver, pasen, ¿no? Vamos a debatir. Tú que dijiste que estás a favor, tienes 5 minutos para debatir en contra del aborto. Y tú que estás en contra del aborto, ahora tienes 5 minutos para debatir Es un buen ejercicio. a favor. Claro. En ese momento, tus neuronas empiezan a hacer sinapsis distintas de las que tenías, ¿no? Ya hablábamos del fanático. Claro. ¿No? Pero ahora pues, estás en clase y tienes que debatir en algo que no crees. Empiezas a razonar de otra manera, ¿no? Tienes que buscar argumentos. Sí. Y entonces, padre, les ha gustado mucho a los profesores y pues es llevarlos, que es el debate, que es la argumentación, que son las falacias, ya que las reconoces, ya debatir es un mini curso, ¿no? De argumentación y debate para chavos, que creo que nos puede servir a todos. Sí, y además de que nos puede servir porque ahorita ya los chavos de estas nuevas generaciones, independientemente del método educativo que lleven, ya no se quedan callados. Ya no, o sea, ya no es como antes aprendían y todo memorizaban, ya cuestionan, ya preguntan. Por supuesto. Entonces es un muy buen ejercicio también para darles herramientas que sus argumentos pues sean creíbles, tengan razones de peso, estén documentados. Por ¿no? supuesto. Pues fíjate que tienes toda la razón. Yo siempre fui alumno de 10, bueno, de 9, 10, porque tenía muy buena memoria. Sí, memorizaba. Sí. Entonces nunca me enseñaron, a mí me enseñaron a saber, ¿no? Y ahora me sé las capitales de prácticamente todo el mundo. ¿De qué me sirve? De nada. Pero eso me enseñaron a saber. Sí. Y ahora los chavos nos enseñan a pensar. Exacto. Que es otra cosa. A mí no me enseñaron a pensar. No había estas cosas de interactividad o nada. Aquí está el libro de historia, ¿no? Pues, y tenía yo muy buena memoria. Entonces el anterior lo leía y ya. Y a lo mejor se me pasaba en 2 días, ya no me acordaba de nada, ¿no? Y tienes toda la razón, ahora el sistema es completamente distinto, hasta en las escuelas públicas, sí, ¿no? Te digo. Hasta las escuelas públicas. Entonces sí, yo digo que la información es poder y entonces si leemos, y ahí tenemos todo para leer. Yo tenía discusiones con Pilar, porque decía que hay que leer, pero hay que leer buenas cosas. Y decía, no necesariamente.
no necesariamente por qué. Yo empecé leyendo Chanok y Condorito, ¿no? Y eso me fue llevando de un lado a otro. Ahora, o leer la etiqueta del shampoo, sí, a lo mejor, sí, ¿no? Sí, sí. Tiene clorofosfiliteno o lo que sea, dices, ¿qué será? ¿No? A lo mejor, te metes, ¿no? Sí. Pero pues con estos, ahora sí que con estos aparatos se ha perdido ya la tradición y la bonita tradición de pintar las paredes de los baños. Sí, exacto. ¿No? Ya lo puedes mandar por WhatsApp, ¿no? No, pues ya no pintas porque estás en... Claro, ya no haces nada porque estás en el teléfono. ¿Qué? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Perfecto. Porque... Nos quedamos con la gran pregunta, ¿dónde puedo encontrar No te quedes mudo? Argumenta y sobrevive en este mundo de palabras, si no estoy afuera de la escuela y cachando en donde lo ven. Pues sí, bueno, lo primero es que le llegue a los niños, sí. ¿no? Ojalá las escuelas quieran comprarlo para que sea parte de apoyo a los profesores en sus cursos. Para eso lo hicimos. Pero como vimos en el programa, o estamos viendo en el programa, nos puede servir a todos, ¿no? Sí. Está padre. Y entonces en algarabía.com. Okay. En algarabía.com. Ahí están no solo sino la revista, todos los libros, todos los artículos. Muy fácil, algarabía.com, y ahí lo pueden pedir. Sí, y sí es importante porque, incluso suscríbanse, porque parte de tenerlo buena argumentación y un buen debate tiene que ver con la información. Tú cerraste el bloque diciendo información es poder, y sí es cierto, ¿no? Sí. O sea, si tienes datos, puedes, vamos a decir, no se trata tampoco de ser intolerantes y de imponer verdades, ¿no? Pero si tú argumentas... Pero sí de ganar el debate. Sí de ganar el debate. Pero si argumentas, quizás puedes dejar en el otro alguna percepción de apertura al nuevo conocimiento. Y lo mismo al revés, si te toca una Kim, que le encantan las estadísticas y las cifras, pues igual lo que tú me estás diciendo me deja como, o sea, te va abriendo el pensamiento, y de eso se trata la riqueza del conocimiento. Exacto, ¿no? Yo creo que por ahí va, y ese es el propósito del libro y de los chavos, insisto, no solo de los chavos. Lo que sí quiero aclarar es que esto no sirve para el matrimonio. ¿No? No sirve para el matrimonio, ahí las leyes de la física cambian. No hay lógica que valga. No hay lógica que valga. O tienes esposa o tienes la razón. Exactamente. Entonces, se ha intentado muchas veces, pero creo que todavía nadie ha podido. Y entonces a lo mejor les puede ayudar algo, pero... Un consuelo. Un consuelito, aquí tienen. Pero no les puedo asegurar nada, ¿no? ¿Sabes qué puede ayudar mucho? Ahorita ya vi unos así rapidito, los que apelan, en el caso de las parejas, de los matrimonios, todos las falacias que apelan a la emoción. A la emoción, No, sí, por supuesto. Sí. Te llevo voy a la comida con tus amigas, si me dejas llegar tarde con mis cuates, ¿no? Sí, algo así. Sí. Eso sí puede argumentar Kim, así es. Pues sí, ni hablar. Cuéntanos, ya para concluir, Fer, ¿qué son los puntos más importantes de un debate y cómo ganarlo? Pues mira, te tendría que resumir el libro otra vez completo, pero si tengo que escoger algo, es tener primero la tesis, o sea, ¿cuál es? Que vale la pena saber si es el aborto o no sé, la hambruna, lo que tú quieras. Pero el cuerpo argumentativo es lo más importante. ¿Qué razones vas a dar para sostener esa hipótesis, esa tesis? Esas razones es la argumentación, es la hilación de ideas lógicas. Y esas razones argumentativas solo las puedes tener, no solo porque me van a decir, bueno, que es catedrático, no, Sí. Creo que las puedes obtener de mejor manera si, insisto, nos informamos de una mejor manera. Claro. Si no tenemos prejuicios, fanatismos, dogmas, supersticiones, creo que esa información que recibes la puedes absorber mucho mejor, y esa información te va a servir
para crear tu cuerpo argumentativo. Y ese cuerpo argumentativo va a ser la base para tener una conclusión casi irrevocable por tu contrario, ¿no? Claro. Creo que es lo más importante. O sea, podemos decir que el argumento, no sé, con un conocimiento, a lo mejor con un dato preciso, y si le agregas la carga emotiva, puede que ganes el debate. La elocuencia, y si quieres usar la retórica también, todo sirve para ganar un argumento. Sí. Yo no soy experto, soy abogado. Hicimos una investigación, aparte es un grupo colegiado, Algarabía, todo lo hacemos entre todos, y aprendí muchísimo. Sí estudié, como decía, Derecho, y sí te ayuda un poco pues estar en tribunales y ser litigante, etcétera, ¿no? Porque pues, tienes que aprender a comunicarte. Y me ayudó, y por eso me tocó a mí la tarea de hacerlo. Pero siempre basándonos en el conocimiento y las cabezas de todos, ¿no? Hay gente muy inteligente, ¿y tú qué crees que metamos esto o esto? Como son libros de divulgación, no es literatura. No es que quiera escribir una novela y me tenga que alejar a una cueva como, como San Juan a escribir el Apocalipsis, sino que hay que estar investigando, etcétera. Y entonces creo que queda un producto bastante padre, y pues ahí lo pueden encontrar en algarabía.com, y a leer, siempre digo a leer. Si no leemos, este país... Hice un libro sobre corrupción, se llama El que no tranza no avanza, que es sobre una tesis doctoral de una investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y tesis doctoral, y acaba concluyendo fácilmente que lo único que se puede hacer contra la corrupción es con la niñez, con la educación. Claro, sí. ¿No? Y entonces lo mismo creo que con esto, ¿no? Bueno, pues entonces nos vamos. No te quedes mudo, argumenta y sobrevive en este mundo de palabras en algarabía.com. Exactamente. Y de verdad hasta vienen ejemplos, ejercicios y citas para que uno cite. Gracias, Kim. Gracias Fer Montes de Oca. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y les debo la lectura de los twitters de sus argumentos, porque lo digo yo. Quédese con Excelsior Televisión, Martín Espinosa y Atalo Mata Otón.